Amén. Se ha leído su palabra, se ha orado por nuestros corazones, que el Señor prepare nuestros oídos espirituales para poder entender qué nos quiere hablar hoy, en este día domingo, el Señor. Se me viene algo muy hermoso al corazón, porque miro este lugar y estamos esparcidos en un círculo hoy día. Ya no es una audiencia presente ante el predicador solamente, sino que hay hermanos atrás. Y yo quisiera que todos pudiesen comer de esta comida que el Señor ha preparado para compartir con ustedes. La palabra del Señor es viva, es eficaz, ¿cierto?, para llegar a nuestro corazón. Tal vez un versículo de esta escritura que se ha leído puede cambiar un corazón. Tal vez un versículo leído es la respuesta que tú, mi hermano, hermana, joven, señorita, niño, tal vez aquí presente, ese versículo puede cambiar la vida. Una anécdota. Yo cuando era niño me aprendí en las clases de niños, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tenía, no sé, 5 o 6 años, yo no tenía idea qué significaba todo eso, pero me aprendí ese versículo. No tenía la idea de qué significaba convicción, porque yo creo que le preguntamos a un niño hoy, a los 5 o 7 años, ¿qué es convicción? No tiene claro qué es convicción, a no ser que papá y mamá se lo hayan enseñado muy claro. Pero la verdad que un versículo como ese se quedó en mi mente, y la fe ha sido algo muy especial en mi vida. Yo le he creído al Señor por medio de la fe, por lo tanto sé que hoy día también el Señor nos va a refrescar nuestra memoria. Aquellos que llevamos un tiempo más aún largo, también va a hablar al corazón que ha llegado por primera vez a oír su palabra, a compartir con nosotros en esta mañana tarde ya, sin duda. Y le damos gracias a Dios porque estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, inspirado, ¿cierto?, Marcos por el Espíritu Santo, para escribir las vivencias del Señor Jesucristo, del Dios Jesús, el siervo de Dios, aquel que vino a servir y lo hizo rápido, el siervo de Dios que vino a cumplir el mandato del Padre de una forma ejemplar, el siervo de Dios sufriente, que no solamente vino a ser reconocido como un Dios, porque la verdad que si miramos su palabra, Marcos dice mucho de Jesús, no del Jesús que busca la honra del hombre, sino que de aquel que glorifica al Padre. Y el Padre que lo ama, ¿cierto?, habla también de él. De hecho, en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la presentación del Evangelio de Marcos. Un versículo muy corto que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y nosotros vamos en esta tarea de compartir con ustedes el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, ¿cierto? Esta serie de capítulos que ha impactado nuestras vidas, donde hemos visto a Jesús, el Hijo de Dios, llegar como el Hijo de Dios. Y se bautizó. En el primer capítulo se bautizó. Y al bautizarse, el Padre reconoce a su Hijo. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, dando a Jesús, hombre, la autoridad, dando el Espíritu Santo, ¿cierto?, el poder para que todas las obras que empezó a realizar Jesucristo fueran realizadas por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto?, en Jesús, el Hijo de Dios. Y hemos llegado al conocimiento, ¿cierto? La semana pasada el Señor nos hablaba acerca
de una situación muy especial en la cual Jesús llama a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y a Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto, y en ese lugar, en forma íntima, con estos 3 discípulos, en un momento Jesús se transfigura y se ve un atisbo de la gloria de Dios sobre Jesús, en la cual estos discípulos quedaron sorprendidos, quedaron hasta tal vez fuera de sí, ya que no solo ven a Jesús transfigurado, sino que también vieron a Moisés y Elías que se presentaron y conversaban con Jesús. Y en esta visión, Jacobo quiso hacer una enramada, dice la escritura, la letra, que quiere decir también un albergue, uno para Elías, uno para Moisés y otro para Jesús. Pero lo que dijo estaba fuera de sí. Ellos no necesitaban un techo. De hecho, vino una nube en un momento, una nube gloriosa que se puso sobre ellos y en un momento desapareció y Jesús quedó solo con ellos. Pero esa transfiguración es un atisbo, una muestra de la gloria de Dios dada a conocer a estos hombres que Jesús mismo eligió. Jesús elige a estos 12 discípulos y nosotros estudiamos en el capítulo 3 cuando también Jesús sube a un monte alto y desde allá llama así a los que Él quiso. Y en ese momento llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, ¿cierto? Su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y a Judas, el Iscariote, aquel que también lo entregó. Llamó a 12 para que estuvieran con Él. Y no solo para que estuvieran con Él, sino también para capacitarlos. Porque Jesús tiene todo poder para enseñar. Porque Él es la verdad. Por lo tanto, toda la verdad que empezó a enseñar a sus discípulos es verdad de Dios. Y lo comparto hoy con ustedes porque Él les dio autoridad en ese momento. ¿Para qué? Autoridad para sanar enfermos. Autoridad para echar fuera demonios, ¿ya? Y comenzó también en ellos la enseñanza de lo que Jesús empezaba a hacer con los discípulos que Él escogía. Y vemos hoy, en este relato, que nos dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Jesús venía bajando del monte. Jesús venía con sus discípulos, ellos llenitos de algo especial, ¿cierto? Habían visto a Jesús transfigurado. Por lo tanto, ya era una muestra más del poder de Dios que estaban conociendo. ¿Y qué sucede? Sucede algo especial. Había una multitud. Entonces, antes de ir a la multitud, quiero decirles que en este pan que Dios nos ha entregado, está dividido en 3. Número 1, la incredulidad humana o la falta de fe. Número 2, la fidelidad de Dios. Y número 3, la autoridad del Hijo de Dios, Jesús, el Señor. Y quiero enfocar esto que hemos leído de su palabra en estos 3 puntos. Partiendo, ¿cierto?, por la incredulidad humana o la falta de fe. Se ha leído, y voy a la escritura, versículo 15. Enseguida la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Con ellos? ¿Con quiénes? Con los escribas. Con los escribas que eran los doctores de la ley de ese tiempo. De la ley, de la religión, ¿cierto?, que imperaba en ese momento. Pero ellos no estaban ahí porque creían en Jesucristo. Eran oponentes a Cristo. Ellos eran enemigos de Jesús porque no lo consideraban que era Dios, ni el Hijo de Dios.
Entonces, versículo 16, ¿qué disputáis con ellos?, les preguntó Jesús. E inmediatamente un hombre de los que estaba ahí saltó, dice la Escritura, y tomó la palabra y dijo: mi hijo está poseído por un espíritu maligno. ¿Ya? Era un espíritu sordo y mudo que atormentaba a un niño. Pero me llamó la atención que la forma de este padre de querer hablar rápido y tomar la palabra primera y decirle a Jesús: mi hijo está poseído por un espíritu maligno. Y añade al final de lo que él dice: y tus discípulos no pudieron sacar de él el espíritu maligno. Él los acusa ante Jesús a los discípulos de que su hijo estaba enfermo y él buscó sanidad a través de los discípulos, pero ellos no pudieron sacar de ese cuerpo atormentado por un espíritu maligno, sordomudo, dice, que lo azotaba, que le hacía darse golpes, que le hacía tirarse en agua para ahogarlo, que le hacía tirarse al fuego para quemarlo, para destruirlo. Porque en ese tiempo, en el tiempo que llega Jesús, el dominio del mundo lo tenía Satanás, el diablo, y todos sus ejércitos. Y como el ser humano hecho por mano de Dios, y especialmente un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿cierto?, amado por Dios, Satanás odiaba a este pueblo. Por lo tanto, todos los demonios tenían en esas regiones mucha gente cautiva, mucha gente enferma, mucha gente enferma de enfermedades demoníacas. Y en este caso vemos a un niño que padece no de una enfermedad, sino que de un espíritu maligno, el cual lo hacía inclusive de que de su boca salía cierta espuma, un similar a lo mejor a los ataques de epilepsia que conocemos hoy día, que la epilepsia sí es una enfermedad, pero en este caso Jesús supo, y todos supieron que era un espíritu maligno. Entonces, cuando escucha esto, para Jesús fue molestia escuchar que la queja venía hacia sus discípulos. Porque Jesús había estado con ellos. Jesús, el maestro de ellos, les había dado a conocer cosas especiales. Les había demostrado que Él los había escogido en primer lugar y les estaba entregando la fe para que pudiesen creer en Él. Jesús alimentó en un momento a 5.000 personas, tal vez mucho más, 15.000 personas. En otra oportunidad nuevamente, a la falta de comida, Jesús, el Señor, hace los milagros y son alimentadas otras 4.000 personas. ¡Qué maravilloso es el Señor que tenemos!, tal vez decían sus discípulos. Pero al momento de hechos como esto, de poder, ¿cierto?, ser parte del cuerpo de Cristo, ya ellos como 12 de sus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Y ahí salta la molestia del Señor. Y el Señor expresa su molestia y Marcos, ¿cierto?, escribe estas palabras: oh generación incrédula, que quiere decir, oh gente sin fe, por sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Es la queja del Señor. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar?, dice la versión Reina Valera. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?, dice otra versión. Entonces había cierta molestia en Jesús. La impaciencia tal vez de Jesús de ver la falta de fe que tenían sus discípulos y su desilusión por la incredulidad en general que veía, no solamente de sus discípulos, sino también
en los demás. Y la impotencia de los discípulos, del Señor, que después de descender del monte de la transfiguración, nos recuerdan también cuando años atrás Moisés, cuando estuvo con Dios en el monte Sinaí, desciende del monte y encontró incredulidad en el pueblo, en el campamento israelita. Éxodo 32. En Éxodo 32 sucede un hecho sorprendente de la falta de fe, de la incredulidad humana. Un pueblo que había sido sacado de Egipto con mano poderosa. Llega el momento en que Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios, y tal vez ellos esperaban que subiera y bajara inmediatamente, pero fue un tiempo un poquito más largo del que ellos esperaban, y en ese tiempo ellos perdieron la fe, y la incredulidad en este Dios los hizo convencer a Aarón de hacer un becerro de oro para adorarlo. El desagrado de Dios fue pleno. Dios quería destruirlos. Dios quería borrar de la faz de la tierra a este pueblo que había sacado de Egipto. Mas Moisés intervino por este pueblo y le pidió piedad a Dios para que no fuera. Pero también Moisés tuvo el mismo celo. Y Moisés, llegando a ellos, venía con las tablas de la ley, lo más sagrado, escrito por Dios mismo. Y cuando llega donde ellos y ve esto, ve el becerro de oro, deja caer las tablas al suelo y se hicieron pedazos. ¡Qué tremendo! Ellos rindieron culto a un becerro de oro. El furor de Moisés fue tal que llama la atención a Aarón. Finalmente, si usted lee Éxodo 32, va a quedar sorprendido de la incredulidad de los hombres, de la falta de fe, de la falta de amor a Dios, de la falta de todo afecto al Dios que tenemos. Ciertamente, ese pueblo en ese momento amaba más a Egipto que a Dios. El pueblo de Dios, rescatado de Egipto, amaba más a Egipto que a Dios mismo. El celo de Dios fue tremendo. Y también el celo que hubo en Moisés fue muy grande. Fue tan grande que si usted lee la Escritura, se va a encontrar con algo sorprendente, como la mano dura fue sobre aquellos que se habían rebelado contra Dios. Hoy día no hay mano dura tal vez en Jesús cuando se encuentra con sus discípulos, pero hay una desilusión y a la vez hay un manifiesto de expresión escrita acá en su palabra. Por lo tanto, si tú estás aquí hoy día, si tú estás en este lugar, no es casualidad. Aquellos más antiguos podrán decir, sí, yo soy parte de la iglesia. Aquellos más nuevos, si tú estás en este lugar, tú eres parte del pueblo de Dios. Aunque no lo sepas, si el Señor te ha traído y ya llevas más de un domingo con nosotros, tú eres parte del pueblo de Dios. Aunque no lo sepas, aunque tal vez digas, yo no tengo aún la fe para poder decir que soy un cristiano, el Señor está trabajando en tu corazón y te lo digo, tú ya eres parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo enseñó diciendo que es necesario, dice, que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Me acerco a Dios, vengo acá a la plaza, escucho el mensaje. Eso es acercarse a Dios. Escuchar el mensaje de la salvación. Si tú lo escuchas, el Señor va a empezar a poner en ti su fe. El Señor va a empezar a depositar
la fe salvadora, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, no es un razonamiento humano del intelecto en que yo decido simplemente porque soy tal persona, he decidido por el Señor. No, Dios te amó primero. Y como Dios te ama, te tiene en este lugar, escuchando su palabra, que es el mensaje de amor y salvación que Dios tiene para contigo y para conmigo, para con su pueblo y para aquellos que han de ser su pueblo también. Porque sepan ustedes que en el desierto no solo habían hebreos, sino que también les acompañaron algunos egipcios que creyeron en el Dios de los hebreos. Por lo tanto, hoy día, en este lugar, tal vez no somos muchos, pero creo que algunos llevan muy poco tiempo escuchando el mensaje y que aún tal vez no se sienten parte del pueblo de Dios, carentes de conocimiento, carentes también de fe. Pero el oír viene por la palabra de Dios. Pero la fe es un regalo, es un don de Dios que al mismo tiempo, ¿cierto?, Él pone en nuestro corazón y nos capacita para poder creer en Él, para amarlo a través de su palabra, para conocer a Dios, a Jesucristo el Señor, a través de su palabra. Si tú estás hoy día con nosotros, como dije anteriormente, tal vez no lo sabes, pero ya has sido alcanzado por el Señor. Y tal vez ya tienes el comienzo de tu fe, una fe tal vez muy pequeñita, a través de su gracia. La gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia inmerecida, el favor inmerecido, ¿cierto? Que solamente por gracia llega el mensaje al corazón, ni siquiera a tus oídos, ni a tu mente, al corazón. Por lo tanto, amados, la expresión de Jesucristo, cuando el padre de ese joven que estaba endemoniado, ¿cierto?, le dijo que su hijo estaba enfermo, Jesús dijo a él: tráiganme al muchacho, tráiganmelo. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? El padre le responde: esto sucede desde su niñez. Muchas veces, le dice, el Espíritu lo ha echado en el fuego, versículo 22, y también en el agua para destruirlo. Y aquí exclama el Padre y le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Brotó algo de fe. Si tú puedes hacer algo, le dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús, el Hijo de Dios, otorgando fe. Él le dijo, en nuestra versión Reina Valera que estamos leyendo, creo, dice, creo, y añade, ayuda a mi incredulidad. Creyó y le dijo, creo, pero añade, ayuda a mi incredulidad. La versión NTV dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Vemos la necesidad de que su hijo fuera sano. ¿Cuántos años? Corazones abogueados, sufrientes. Por lo tanto, en la necesidad se presenta un tipo de fe, que es la fe sanadora. La fe de que creyeron que podía Dios sanar a este niño. Pero me llama la atención la respuesta. Creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, sí creo, Señor, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿No nos es familiar esto? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, amados, conocedores de su palabra, llega el momento en que también dudamos, en que también hay falta de fe, en que también hay incredulidad en algunas cosas? Dios es todopoderoso,
y Él es nuestro Padre. Si pedimos con fe, recibiremos lo que hemos pedido, porque es nuestro Padre. A sus hijos Él escucha. Pero muchas veces también pasamos por esas etapas de incredulidad, de querer nosotros ser los que planificamos todo, de querer nosotros hacer lo que Dios tiene que hacer. Pero si tú tienes algún problema en esta hora, alguna situación interna que ni tú mismo puedes arreglar, ten fe en el Señor que puede hacer las cosas nuevas, en fe en el Señor que puede hacer lo imposible, fe en un Dios que puede sanar una enfermedad grave, lo puede hacer, Él es poderoso. Y para esto la Escritura dice en Santiago, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y orarán por él. Le impondrán las manos y si tuviese pecado, le serán perdonados, dice la Escritura. En realidad también el orden, no cualquiera puede poner las manos sobre un enfermo, porque Dios delega su autoridad, la delegó en sus discípulos, pero no la delegó en todo el mundo. Delegó su autoridad sobre sus discípulos. Y cuando se establece su iglesia, ya el apóstol Santiago nos dice en su palabra, si alguno está enfermo o tiene esta necesidad de ser sano, llame a los ancianos de la iglesia. Esta iglesia tiene 3 ancianos, tal vez no tan ancianos en cuanto al tiempo, pero tiene 3 ancianos con la responsabilidad. Si usted está en aflicción, en algún tipo de situación que lo acongoja, que lo mantiene oprimido, si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y orarán por usted. Y el Señor lo restaurará. Y si tuviese pecado, le serán perdonados, dice su palabra. Entonces, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. La autoridad del Señor Jesús. Jesús vino a eso. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Vino a sanar a los enfermos, a vendar al quebrantado. Vino a estar con el que lo necesitaba. Por lo tanto, cuando Jesús le dice esto, el niño empezó a gritar y sacudido con terribles convulsiones. El espíritu salió de él y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. En realidad, la gente vio que el niño murió. Tal como milagro anterior, que también fue explicado y fue palabra del Señor en unos domingos atrás, cuando el Señor sana a una niña que estaba muerta, pero Él dijo, no, la niña duerme. En este caso, la gente decía, está muerto. Y el toque de Jesús, la mano del Señor, tocó su mano y lo levantó. Y el niño recuperó la vida. Qué maravilloso Dios tenemos. Un Dios que hace obras imposibles, Él las vino para ser posible. Por lo tanto, cuando Jesús, tomándolo de la mano, dice el versículo 27, lo levantó y Él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntan en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Ya? Qué importante es la oración en la vida del creyente. Qué importante es la oración en nuestras vidas. Si no hay oración, no hay comunicación con Dios. Si no hay oración, no hay respuesta para nuestras necesidades. Por lo tanto, el orar y el orar con fe te trae respuesta. El orar con fe nos acerca a nuestro Dios. Si aún no sabes orar, en su palabra, Él nos enseña a orar y pone palabras en nuestra vida. Quiero compartir con ustedes
la autoridad del Hijo de Dios. Hemos leído, ¿cierto?, anteriormente sobre la autoridad de Jesús sobre los demonios. Ahora mismo, ¿cierto?, en el versículo 26, Jesús ordena y le dice, sal de él. Por lo tanto, en primer lugar, dice, la posesión demoníaca, querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, la posesión demoníaca es un hecho innegable, aún en nuestros días. Segundo, la posesión, los espíritus malignos toman el control de la personalidad humana, como es el caso de este niño. Tomaba el control de su personalidad y hacía con él lo que quería. Lo hacía golpearse, lo hacía quemarse en el fuego, lo hacía meterse en el agua para que se ahogara. Tomaba el control de la personalidad humana. En tercer lugar, los demonios a menudo se infiltran en medio de la congregación del pueblo de Dios. Así que como iglesia tenemos que estar atentos para que sepamos actuar cuando algo suceda que es algo anormal, ¿ya? Cuarto, los demonios buscan llevar a los hombres a pecar contra Dios. Los demonios buscan a los hombres para llevarlos a pecar contra Dios. Nosotros sin duda somos hijos de Dios. Mi vida vieja fue cambiada por una nueva, donde ahora el que me ciñe, el que me trata es el Señor. Pero Satanás va a hacer lo posible y lo imposible para que tú como hijo de Dios caigas en pecado. Y el Señor te quiere librar, pero Satanás te quiere apartar al pecado. En quinto lugar, la oscuridad no tolera la manifestación de la luz. Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, cuando llega la luz, el demonio sí o sí huye y va a huir. Y lo hemos visto en esta, ¿cierto?, predicación del Evangelio de Marcos. Los demonios huyen. Los demonios no pueden estar frente a la autoridad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los demonios también saben quién es Jesús. Pero en séptimo lugar, Jesús no acepta, nunca aceptó el testimonio de los demonios. Cuando alguno le dice, ¿cierto?, a él y trata de congraciarse, Jesús, el Hijo de Dios, dando a conocer la identidad de Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Les reprendía, cállate, los mandaba a callar y los sacaba de los cuerpos y eran expulsados. La autoridad que vemos, ¿cierto?, del Hijo de Dios sobre las posesiones demoníacas. Hemos estudiado este libro de Marcos y es maravilloso cómo el Señor nos ha mostrado lo grande, lo maravilloso que es Él. En estos tres puntos, ¿cierto?, que hemos hablado, la incredulidad humana o falta de fe, la hemos visto en los discípulos, en alguna gente y tal vez en nosotros. Si podemos ser sinceros, también en algún momento nos ha faltado fe. O sea, hemos sido incrédulos a lo que el Señor tiene. La fidelidad de Dios, un punto importante. Él es fiel. Viendo la necesidad, ¿cierto?, Jesús se llenó también de desilusión por ello, pero en su fidelidad al Padre, Él hizo el milagro y sanó al niño. Y la fidelidad de Dios se manifiesta hacia nuestras vidas plenamente, en cada momento. La fidelidad de Dios te tiene en esta hora siendo parte del cuerpo de Cristo, que somos su iglesia. La fidelidad de Dios te lleva a buscar la compañía del cuerpo de Cristo. La fidelidad de Dios está contigo porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. A pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Mi pregunta es esta: ¿cómo puedo ser infiel al que me ha hecho tanto bien? ¿Cómo puedo ser infiel a aquel que ha hecho con mi vida lo que ha hecho?
Tú sabes lo que hizo Dios en tu vida. Y me gozo en el Señor de cómo en nuestra congregación hay gente que ha sido salva con testimonio personal en esta congregación, en este lugar. La autoridad del Hijo de Dios, Jesús el Señor. Sí, Jesús tiene toda autoridad. Si Él tiene toda autoridad, ¿por qué desmayo muchas veces en mi fe y me decaigo con facilidad? En humildad debo aceptar y en obediencia obedecer a Jesús, sometiendo mi intelecto, sometiendo mi cuerpo, sometiendo mis fuerzas, de toda tu mente, de todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, Dios te ama en forma íntegra y nosotros debemos amar en forma íntegra también a nuestro Dios, porque Él es el Señor. Y recordemos esto, Jesús cuando en su revelación máxima que tuvo para con nosotros, cuando Él resucita con poder, Él se presenta a sus discípulos y a muchos de ellos aún más, y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad. Satanás está bajo los pies de Cristo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Tenemos un gran Rey, Jesucristo, el Señor, aquel que se mostró de a poco, pero haciendo cosas muy rápidas, sanando enfermos, resucitando a muertos. Hoy está con nosotros, hablando a nuestro corazón, hablando a este corazón muchas veces también muerto, y es porque te quiere revivir, porque quiere hacer de ti un hombre o una mujer nueva. Amados, el Señor traiga sabiduría a nuestro entendimiento para poder comprender que tenemos un Dios maravilloso. El apóstol Pablo decía: oh, profundidad del conocimiento del Hijo de Dios, cuán insondables son sus caminos. Qué maravilloso es poder tener la fe para amar a Dios y caminar con Él. El Señor bendiga sus corazones y el mío para poder recibir lo que Él nos ha entregado. Incredulidad o falta de fe no es agradable a Dios, ¿ya? La fidelidad de Dios está siempre contigo y la autoridad del Hijo está siempre en su iglesia. Amados, vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo de recibir su palabra. Señor, agradecemos plenamente como tú muestras en un pasaje